Margarita es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital de la Paz, en la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Salud Pública y diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad. Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Desde 1986 ha desarrollado desarrollo profesional en sanidad ambiental. Desde 1989 es responsable de la calidad sanitaria de las aguas en el Ministerio de Sanidad, representante español en los comités de la Comisión de la Unión Europea para aguas de baño y para aguas de consumo, así como organismos internacionales como la OMS y la Oficina Regional para Europa de la OMS. En 1996, 1998 y entre 2018 y 2020, representante técnico español en el grupo del Consejo de la UE para la modificación de la directiva sobre aguas de consumo. Desde 2014, responsable de riesgos ambientales en el Ministerio de Sanidad, coordinación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud. También ha colaborado en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores. También ha trabajado en la coordinación y en la elaboración del Plan Nacional frente a la exposición al radón y también en el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. Nos va a hablar sobre la normativa del control microbiológico del agua de consumo y, como decía, pues bueno, agradecerte a todos los miembros de la cátedra que estés aquí, porque entendemos que tienes que tener una agenda compleja y la verdad es que es un placer que estés con nosotros. La verdad es que todos los temas que es gracias al equipo que tengo. Cuando estaba preparando esta presentación, pensaba que desde hace muchos meses en el Ministerio de Sanidad, al menos estamos trabajando bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y me cuento un poco lo que es, ¿no? Y entonces, el objetivo número 6, que es el relacionado con el agua, pues resulta que, bueno, hay está el objetivo, tiene unas metas y ahora no se oye. Vale, Dios. Igual está apagado. Ahora sí, gracias. Y entonces hay un indicador que, claro, estos objetivos de desarrollo sostenible es para todo el mundo. O sea, es igual para España que para Mozambique o para Canadá. Y entonces, claro, el indicador era muertes atribuibles a la contaminación de agua de consumo. Digo, bueno, este indicador no lo podemos poner en nuestro país porque desde que yo, por lo menos por lo que sé, desde hace muchísimos años no hay una muerte en España por contaminación de agua de consumo. Antes de empezar esta sesión, esta segunda parte, me han hecho una entrevista los de la cátedra y me preguntaba por la calidad del agua de consumo en España, ¿no? Y el agua de consumo en España, tenemos más de 30 millones de datos y yo puedo decir que es un agua muy buena, con una media de anuales de más de 900.000 boletines de agua de consumo, con una calidad de por encima del 99,5%. O sea que solo hay boletines no aptos para el consumo 0,5%, de 900.000 al año. Tenemos datos desde el 2003, pues multiplicar el número de boletines con lo cual este porcentaje es bastante significativo. Y esto, bueno, pues me lo estaba preguntando cuando preparé esta presentación. No voy a contar cosas nuevas, o sea, lo único es recordar lo que tenemos, después contar también lo que estamos haciendo en el Ministerio y también lo que se nos viene encima con la modificación que en estos momentos estamos teniendo a nivel europeo, de la modificación de la Directiva de Agua de Consumo. Pero antes de entrar en el tema de legislación, quería, por la experiencia de los datos que tenemos desde el año 2003 en el Ministerio a través de un sistema de información que notifican más de 10.000 zonas de abastecimiento, ya os digo, tenemos más de 30 millones de datos, pues ¿dónde nos encontramos los parámetros, los patógenos y sobre todo los indicadores que hay que controlar en agua de consumo, ¿no? Pues en el tema de recurso, a ver si apunto bien, sí. En el tema de recurso y captación tenemos que por actividad ganadera en algunos sitios hay problemas.
Vertido de aguas residuales, sobre todo las residenciales, donde no hay depuración de aguas residuales, que ya tenemos una multa de la Unión Europea en algunos sitios, pues también podemos tener problemas de contaminación en agua en origen para la captación de agua de consumo. Por temas de escorrentía, también nos hemos encontrado problemas microbiológicos en áreas que por escorrentía de lluvias masivas, de efectos extremos meteorológicos, bueno, pues se contamina el agua en origen. Y después el tema de eutrofización, que lo ha explicado muy bien Carmelo, pues también tenemos presencia de cianobacterias, pero ya no solo en aguas de consumo, en aguas de embalse, sino que ahora también están apareciendo, por el tema del cambio climático en algunos casos, están apareciendo en aguas de baño, por ejemplo en Canarias y en algunos otros sitios, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, en el tema de aguas de baño, escuché a un experto finlandés, porque al parecer también en los del norte, o aunque parece que es agua maravillosa la que tienen, bueno, pues tienen algunos problemitas. Y de vez en cuando, en algunas jornadas, pues lo presentan, ¿no? Y entonces, en ese caso, ya os digo que es hace muchos años, pues en los fiordos, donde tenían zonas de baño, que claro, yo no sé quién meterá el pie allí en pleno julio o en pleno agosto, pero bueno, se deben de bañar, y entonces decía que, claro, tenían problemas de eutrofización en los fiordos, ¿no? En muchos de los sitios. Y entonces que, claro, no puede haber una persona en cada playita de cada fiordo. Y entonces que lo que habían optado era por poner un cartel grande con unas recomendaciones que a mí me parecieron maravillosas, y yo siempre que puedo lo digo. Porque aquí, por si acaso, aquí en el Mediterráneo no hemos tenido problemas de eutrofización, pero bueno, no se sabe si pueden llegar a ser, ¿no? Y decía, cuando entre usted al mar, si cuando le llega el agua a la rodilla no se ve los pies, salga inmediatamente del mar. Y eso se puede aplicar para el tema de cianobacterias, es fantástico. Bueno, después también tenemos los problemas en el tratamiento. Por ejemplo, si solo, sobre todo en municipios pequeños, que gestiona directamente el ayuntamiento y no tienen una planta de tratamiento porque no hay una mancomunidad o no hay, que no hay una planta de tratamiento y solo hacen desinfección, a veces puede haber problemas, porque, por ejemplo, los Cryptosporidium, los protozoos pueden pasar perfectamente si no hay una filtración. Por eso siempre se recomienda que en los pueblos pequeñitos que solo tienen una desinfección, que haya una filtración anterior, porque se reduce mucho la carga microbiológica y también se separa la materia orgánica, y en esas pues va pues muchos productos, incluso sustancias químicas y desde luego protozoos, y se pararían allí en alguna medida. Y también el desinfectante, que normalmente es cloro, que se tendría que utilizar después, sería una menor cantidad, porque claro, si pasa materia orgánica, si tú echas cloro, se va todo el cloro a oxidar la materia orgánica, y para las bacterias pues quedan allí también, o sea, tan contentas, Después el tema que ha comentado algo Fernando, de TAPS convertido cero, o sea, el agua de lavado de filtros en algunas confederaciones hidrográficas no dejan que se vierta otra vez al cauce, sino que se reutilice. Esto, la experiencia de ATL me ha parecido muy interesante, porque uno de los problemas de brotes por Cryptosporidium es esto, o sea, cuando el agua de lavado de filtros se mete otra vez en cabecera sin ningún tipo de tratamiento, que en el caso de ATL pues utilizan la ultrafiltración, pues ¿qué pasa? Que se va concentrando los Cryptosporidium en los filtros, y llega un momento que en vez de ser una barrera, lo que es una fuente de contaminación del agua, que son los famosos brotes que hubo en Milwaukee, que en Sydney dices que no era exactamente, pero ha habido varios en Londres y en otros sitios, ¿no? Entonces, casi siempre la causa ha sido esto, o sea, que el agua de lavado de filtros ha ido directamente a la entrada, a la cabecera de la planta, y se van concentrando en el filtro, y al final se van, con lo cual la experiencia de ATL me ha parecido interesantísima. Después todo el tema de limpieza. Si tú tienes un depósito y no lo limpias una vez al mes, claro, hay que ver, una vez al mes no, una vez al año,
hay que ver para una población si tiene más de un depósito, porque si no la deja sin agua. Por eso también se recomienda que al menos o haya más de un depósito por población o el depósito tenga 2 vasos, porque así puedes limpiar un vaso, el otro sigue dando agua, abastecimiento y al revés, ¿no? Pero la falta de limpieza, a veces nos encontramos en los depósitos que tienen mucha, sobre todo si no hay una filtración, que hay barro y eso se recontamina el agua, ¿no? Y después también en las tuberías de la red de distribución, incluso también en los edificios grandes que tienen su pequeño depósito interior, pues hay que limpiarlo. Y eso sí que hay que limpiarlo anualmente, porque desde luego te puede llegar un agua maravillosa a la acometida, pero después recontaminarse dentro de la instalación. Con lo cual tenemos muchos puntos donde podemos tener contaminación microbiológica en el agua. Pasamos al marco normativo. Bueno, yo cuando llegué al Ministerio, que fue en el año 89, pues estaba este Real Decreto vigente, ¿no? Entonces, tuve la gran suerte de poder ir a Bruselas, al grupo del Consejo, a modificar la directiva del año 80 y apareció la directiva 98-83, que nos tocó transponerla y pasó en el año 2003. Esta es la vigente en este momento con 2 modificaciones. Una de la directiva de Euratom, que se incluye toda la parte de sustancias radiactivas en agua de consumo, y otra, esta es una directiva de la Comisión que modifica algunos aspectos de la directiva del 98 y ya empieza a hablar de nuevo enfoque. El nuevo enfoque es evaluación de riesgo, que es lo que nos ha contado los ponentes anteriores, ¿no? ¿Qué nos dice la legislación vigente? Bueno, pues tenemos, a diferencia de la normativa del año 90, en la nueva directiva del año 98 se dividen los parámetros en 2 grandes bloques. Uno, los relacionados con la salud, es decir, que su superación del valor paramétrico podía llevar efectos sobre la salud, y los indicadores de calidad. Y entonces, en este caso, la parte A, que es la parte microbiológica, tiene 3 indicadores: Escherichia coli, Enterococo y Clostridium, incluidas esporas. Entonces, hay que señalar que en la directiva el Clostridium está en la parte C, que es la de indicadores de calidad, no relacionado con la salud. Pero en la transposición pensamos que como podía ser el Clostridium un indicador indirecto de la presencia de Cryptosporidium, pues era importante ponerlo en la parte de salud, ¿vale? Después tenemos en la parte C, tenemos dos indicadores microbiológicos, uno es bacterias coliformes y recuento de colonias. Aquí pongo los valores paramétricos y aquí pongo también los valores paramétricos. Cuando estábamos aquí en el año 96, 97 discutiendo estos temas en Bruselas, yo estaba alucinada porque, claro, los valores eran sin cambios anormales. Digo, ¿cómo puede ser que un parámetro microbiológico le claven como valor paramétrico sin cambios anormales, ¿no? Pero sí, así era. Entonces, en la transposición lo que hicimos fue ponerle un valor, porque es que tan etéreo, pues no. Más que nada porque después el sector nos dice, las inspecciones, un inspector, si tenemos uno ya nos cierra la zona y si la planta y otros con 10. Bueno, pues ponemos un valor y así todos contentos. Entonces, lo que nos planteamos con las comunidades autónomas, con los representantes de las consejerías de sanidad, era ¿qué era eso de sin cambios anómalos? Entonces lo definimos como valores superiores al doble del valor medio de al menos de los 3 últimos años. Claro, esto tienes que tener un número suficiente de muestras y de resultados del recuento de colonias. Pero bueno, ahí está. También con las comunidades autónomas, claro, esta parte C, como os he dicho, es indicadores de calidad, no estaban relacionados directamente con la salud. Entonces,
en la superación de los valores que venían, tanto estos como los físico-químicos, de la parte C, si se superaba, no es que el agua fuera no apta, no cumplía con la legislación, pero no era exactamente no apta. Y entonces también con las comunidades autónomas se decidió en el 2004, unos meses después de que saliera esta directiva, el Real Decreto 140, pues unos valores por los cuales, por encima, o sea, cuando llegaba ese valor ya, por este parámetro, el agua ya sería no apta, que en el caso de bacterias coliformes era 100 unidades formadoras de colonia en 100 mililitros y en recuentos de colonia 10.000 unidades formadoras de colonia en 1 mililitro. ¿Vale? Esto está en la legislación, o sea que no es que esté descubriendo América, sino que eso lo tenéis escrito, ¿eh? Lo que pasa es que he intentado hacer un resumen para facilitar la comprensión. ¿Qué análisis tenemos en este momento, según el 140, análisis respecto a los microbiológicos en agua de consumo? Tenemos el análisis de control, el análisis completo y el análisis de grifo. El análisis de control y el análisis completo está dentro del autocontrol de gestor, ya sea ayuntamiento o a través de una concesión, una empresa pública o privada, y el control en grifo se especifica que sea la administración más cercana al ciudadano, que es la administración local. Entonces, en el análisis de control y análisis de grifo, tenemos que son obligatorios la Escherichia coli y las bacterias coliformes, ¿vale? Y en el caso del análisis completo se hacen los 5 parámetros microbiológicos que vienen en la legislación, se tiene que hacer. ¿Cuánto se tiene que hacer? Bueno, pues aquí os he puesto una tabla en habitantes. Esto no os preocupéis, vamos, está en la legislación, en el Real Decreto y lo podéis consultar, ¿no? Con una dotación de 200 litros habitante día. Os tengo que decir que actualmente, según el INE, la dotación media en España son 137 litros habitante día, por todas las campañas que ha habido de ahorro de agua, ¿vale? O sea que de 200 litros, vamos que no. Y después hay sitios en España que no llegan ni a 50, ¿vale? Pero no porque ahorren, sino porque no hay agua. Entonces, aquí he puesto un ejemplo para que os hagáis una idea, ¿no? Un pueblo o una ciudad pequeñita de 13.000 habitantes, pues tiene que hacer 10 análisis de control según esa frecuencia de muestreo, 2 análisis completos al año y 10 en grifo, ¿vale? Eso significa que vamos a tener 22 muestras, 22 determinaciones al año de Escherichia coli, 2 de enterococo, 2 de Clostridium, 22 de bacterias coliformes y 2 de recuento de colonias a 22 grados. Es decir, que de Escherichia coli y bacterias coliformes a lo largo de los años tendremos bastantes, para esa población, bastantes datos para poder hacer lo que ha explicado Fernando de la evaluación de riesgo de un sistema cuantitativo, pero en relación con los otros 3, pues será un poquito más complicado porque habrá muchas menos determinaciones. Los métodos, que también se han hablado con anterioridad. Tenemos lo que viene en la directiva, que es las UNES, y después, hace unos años, con 30 laboratorios, me parece que eran, sí, 30 laboratorios de España hicieron un ejercicio de equivalencia de métodos bajo una norma, esta norma, la 17.994, y determinaron otros 2 métodos, tanto para Escherichia coli como para bacterias coliformes, que también que los resultados eran equivalentes a la norma oficial. Con lo cual, en España, para Escherichia coli y bacterias coliformes se pueden utilizar cualquiera de los 3, ¿vale? Y ninguno más. Y ninguno más. Estos son los oficiales. Se pueden utilizar otros si son otros análisis que no son los oficiales. Pero los resultados oficiales solo se pueden utilizar estos 3. Para enterococos para Clostridium, que señalo, y para recuento de colonias Ahora bien, quiero pararme un poco con lo de Clostridium.
Esta norma aparece con la última modificación de la directiva, con la directiva de la Comisión, y esta norma, al parecer, una vez que se traspuso, y mientras estábamos transponiendo esta directiva de la Comisión, se nos dice que el medio de cultivo o la fabricación del medio de cultivo para que dice esta norma es tóxico para los trabajadores del laboratorio. Entonces, en estos momentos, que yo sepa, se está preparando un ejercicio de equivalencia igual que se hizo para Escherichia coli y bacterias coliformes, se está haciendo un ejercicio de equivalencia de métodos bajo la misma norma para el Clostridium perfringens. Entonces, cuando se tenga y se haya valorado y se envíe a la Unión Europea y nos den el ok, saldrá una modificación del Real Decreto correspondiente que haya para que también esa otra norma, ese otro método se podrá utilizar, ¿vale? Como he dicho, con la última directiva de la Comisión, que se traspuso el año pasado, pues cambia un poco el enfoque. Cambia el enfoque y lo que hay que hacer es una evaluación de riesgo. De identificar los riesgos, priorizarlos y mitigar los riesgos. Aquí se ha hablado de varias formas de hacer la evaluación de riesgo o hacer el plan sanitario del agua. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, la denominación es Plan de Seguridad del Agua. Pero a mí nunca me ha gustado eso porque parece que el agua no haya sido segura hasta que aplicamos esto. Y eso no es verdad. Y entonces yo, por mi cuenta de riesgo, propuse que se cambiara la denominación de seguridad por sanitaria, plan sanitario, ¿no? Entonces, el tema de identificación de riesgos es lo que hemos hablado al principio. O sea, cada uno sabe lo que tiene en su masa de agua y en los puntos donde puede aparecer los peligros microbiológicos. Y ahora vamos a ver, en el caso concreto de la microbiología, cómo priorizamos los riesgos. En el Ministerio lo que hemos hecho es, no nos hemos seguido por las dos normas UNE ISO que hay de evaluación de riesgo, una de agua y otra de alimentos, sino que hemos seguido por la metodología de la OMS, ¿vale? Y entonces tuvimos un grupo de trabajo con AEAS, con la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, que la verdad que nos apoya mucho en temas técnicos, porque claro, yo soy médico y bueno, todo lo que sé de agua lo he aprendido de ellos, como podéis comprender. Entonces, por un lado, se acordó una tabla de gravedad. Entonces, para los parámetros microbiológicos, es 5 niveles de insignificante, leve, moderada, grave y muy grave. Y entonces, por ejemplo, el recuento de colonias se acordó ponerlo en leve, bacterias coliformes moderada y los 3 relacionados con la salud en muy grave, se aparecían, ¿vale? Con esta puntuación. Como veis, este sistema, lo que ha comentado Fernando, es un tema semi-cuantitativo. Después, la probabilidad. Bueno, aquí cogimos ejemplos, sobre todo del estado de Alberta en Canadá, de Nueva Zelanda, que son para mí los que están más avanzados en este tema, por lo menos cuando empezamos a trabajar en esto. Y el tema de probabilidad, ellos lo que tenían era como en futurible, ¿sabes? Que no ocurra en 5 años para adelante. Bueno, pues nos pareció en el grupo de trabajo que era como coger una bola de una pitonisa y decir, ¿ocurrirá? ¿No ocurrirá? Y entonces, pues no. Lo que hicimos fue que, como tenemos datos de 17 años o 18 años, cada abastecimiento sabe perfectamente lo que le ocurre. Y entonces sabe perfectamente si ha tenido un problema de Escherichia coli o de Clostridium, pues o igual no ha tenido jamás un problema de Clostridium, ¿vale? Entonces, lo pusimos hacia atrás, retrospectivo. O sea, ¿ha ocurrido una vez en los últimos 5 años? Pues es muy improbable que en este nivel, ¿no? Lo dividimos esta tabla en muy improbable, improbable, medio, probable y muy probable, también con una valoración numérica. Entonces, si hay algo que ocurre más de 4 veces al año, es que es muy probable que te ocurra,
¿vale? Entonces, con estas dos valoraciones, que son muy concretitas, se hace una matriz muy parecida a la que ha presentado Fernando, y entonces todo lo que sea rojo es punto crítico y hay que tomar medidas ya, inmediatas y medidas correctoras, y después poner las medidas preventivas. Y en los que sale 32 también. Y ya en los de 16, bueno, pues hay que ir vigilando, hay que ir controlando, y los que salen ya menor de 16, pues la verdad es que no hay problema, ¿no? Como decía Carmelo, de que les ha salido que no, de un riesgo moderado. Entonces, una vez que tenemos ya priorizados los riesgos, ¿cómo mitigamos los riesgos? Entonces, en ese grupo de trabajo de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, hicimos una serie de fichas que ahora las explicaré. Para todo este tema de elaboración del plan sanitario del agua o la evaluación de riesgo de un abastecimiento, tenemos ya hecho muchas cosas. En primer lugar, en el SINAC, que es el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, está desde el año 2003 a través de la web, de Internet, y es donde os he dicho que tenemos 10.000 zonas de abastecimiento, más de 30 millones de datos. Tenemos también todas las características de las infraestructuras, porque cuando se creó SINAC, evidentemente lo que salía por el grifo no solo íbamos a controlar eso, sino que eso estaba afectado por todo, por donde pasaba el agua, desde el origen. Entonces, se sabe dónde está la captación, qué tratamientos hay, qué materiales tiene el depósito o qué materiales tiene la red, qué tipo de red es, o sea, hay mucha información. Tenemos datos de calidad, como os decía, bueno, ahora ya casi 18 años, ¿no? Con el grupo de trabajo de evaluación de riesgo se hicieron fichas de eventos, los más comunes que se habían encontrado. Como en ese grupo de trabajo había representantes de más de 10 de las principales abastecimientos de España, pues tenían todo un listado de posibles eventos que podía haber. Los dividimos en masa de agua, que eso se encargó la Dirección General de Agua del Ministerio de, bueno, ahora para la Transición Ecológica, captación, tratamiento, redes, depósitos y redes, y después también cisternas, que está a medias. En cada una de las fichas viene el evento que puede ocurrir, la medida inmediata, cómo se detecta ese evento, las medidas correctoras y las medidas preventivas. Y para todo esto, todas estas fichas, que son más de 600, se metieron en una herramienta que nos comprometimos el Ministerio a hacer, que está en esta página, en esta URL, y os podéis meter porque no hace falta, hombre, hace falta o bien la clave esa con la arroba o el certificado digital, pero se puede, la puede utilizar cualquiera, cualquiera. Entonces, esto es para ayudar no a los grandes, porque a los grandes abastecedores les interesa, por ejemplo, tener certificada el plan sanitario a través de las normas 22.000 o la otra, ¿no? Pero esto sirve sobre todo para los que no quieren hacer su plan sanitario a través de normas UNE, sino a través de la metodología de la OMS, pues les sirve para facilitarles la elaboración de este plan. Y aquí simplemente os quería poner los resultados. Estos son resultados del año 2018, pero son provisionales porque aún no ha salido la publicación oficial. Estos son todos los años, desde el 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. De Escherichia coli, enterococo, Clostridium, bacterias coliformes y recuento de colonias. Como veis, pues bueno, en la Escherichia coli tenemos unos niveles este año del 99,8%, o sea, de conformidad. El enterococo del 99,52%, del Clostridium, esperar que no lo veo, es que la presbicia hace estragos, 99,76%, las bacterias coliformes 99,21% y el recuento de colonias 99,17%.
Lo que quería aquí enseñaros es que ninguno de los parámetros microbiológicos, que digo que hay millones de datos, millones, no digo ni uno, millones, están por encima del 99% de conformidad, ¿vale? Y ahora solo me queda comentar un poco lo que se nos viene encima, que ya han comentado algo, pero bueno, más concreto. En la directiva y el Real Decreto 140, el objetivo principal, y que sigue siendo ese objetivo, se sigue manteniendo ahora, es proteger a las personas de los efectos adversos de la contaminación del agua de consumo, estableciendo unos criterios sanitarios y garantizando que esos criterios sanitarios se cumplan, ¿vale? Entonces, también se ha dicho aquí, es una normativa de hace 20 años y en 20 años cambia mucho todo, y hay que actualizar a los avances científicos y técnicos. Antes de empezar la modificación de la directiva, que empezamos en febrero del 18, la Comisión Europea, años antes, encargó a la Organización Mundial de la Salud un documento que está en web y cuáles eran las recomendaciones generales. Nos vamos a centrar en las que tienen relación con la contaminación microbiológica. Era incluir indicadores virales y para protozoos y mejorar la evaluación de riesgo. Después, el control de Legionela, que ahora, bueno, después os explico esto, porque parece que de pronto aparece la Legionela aquí, parece un pulpo en un garaje, pues no, tiene su esto, y encima en edificios, no en abastecimiento ni en nada, en edificios. Entonces, esto, ¿cómo lo ha trasladado la Comisión a su propuesta y a las diferentes modificaciones de esa propuesta? Bueno, la OMS decía que una de las fortalezas de la directiva era que la Escherichia coli era buenos indicadores de contaminación microbiológica, eso no tiene discusión. Pero que una de las debilidades era que demasiado tarde, es decir, que cuando detectábamos o nos daba el resultado el análisis microbiológico, la gente ya se lo había bebido, ¿vale? Entonces, era desde el incidente de la contaminación y la detección, ¿vale? Y después, que era demasiado poco, porque solo estábamos con indicadores de bacterias, no de virus ni de protozoos, ¿vale? Bueno, aquí simplemente la OMS considera que cuando ya hay en agua de consumo unos niveles de 20 unidades formadoras de colonia por 100 mililitros de Escherichia coli, ya se considera moderadamente contaminado, ¿vale? Bueno, ¿cómo va a quedar? Pues no lo sé cómo va a quedar, no lo sé cómo va a quedar porque aún no está cerrada, pero lo que sí puedo decir es que en principio los 5 parámetros que había quedan igual, En la directiva estos están en la parte A, estos son indicadores. También os tengo que decir que en la transposición el Clostridium perfringens seguirá pasando a la parte A. Y después, posible inclusión. Aquí tenemos 2 parámetros. Uno, Legionela, con su método, es decir, que cuando se transponga, si al final termina estando la Legionela, solo se podrá utilizar este método, ¿vale? Porque será el oficial, a no ser que se hagan ejercicios de equivalencia, bajo la norma ISO correspondiente. Y después, bueno, aquí de la Legionela, que os he dicho que os iba a comentar porque es como que aparezca, una de las cosas novedosas de la modificación de la directiva es que la evaluación de riesgo, así como en la directiva de la Comisión, que se traspuso el año pasado al Real Decreto, venía evaluación de riesgo de los abastecimientos. En la modificación de la directiva lo que proponen es una evaluación de riesgos a 3 niveles. En las masas de agua, en la zona de abastecimiento, que eso ya venía en la directiva, y en
lo que llaman locales prioritarios. Ah, amiga, ¿y qué son los locales prioritarios? Bueno, pues yo me cogí una publicación que hay de la OMS de evaluación de riesgo en edificios y, bueno, de locales prioritarios, menos vuestras casas, casi todo. Entonces, bueno, pues no se puede meter todo, es imposible. Y entonces seguramente vamos a incluir lo de más riesgo, es decir, hospitales, hoteles, residencias geriátricas, polideportivos, ¿qué más? Centros comerciales, por ejemplo, o sea, donde en España hemos tenido algún brote relacionado con esos edificios, ¿vale? Y entonces por eso va a estar la legionela, porque no hay que controlarla en principio obligatoriamente en la red ni en origen, sino en los edificios, los locales prioritarios. Este valor, que sepáis que es una barbaridad, o sea, este valor ya tenemos brote, pero de verdad que no hay manera de convencer al resto de los Estados miembros de que bajen ese nivel. Hay algún Estado miembro que está con nosotros y considera, sobre todo los mediterráneos que tenemos, no es que haya más problemas de legionela y brotes de legionela, es que los hemos detectado. Es que los hemos detectado. Porque muchas veces, muchas neumonías de otros países, sobre todo del norte, igual, como no piensan en que pueda ser una legionela, pues es una neumonía típica, ¿vale? Entonces, como los países del sur tenemos más experiencia en legionela, en brotes de legionela, y cuando haya una neumonía típica enseguida pensamos en legionela, pues por eso hay más experiencia y desde luego los expertos en tema de brotes y en tema de legionela, este valor es una barbaridad. Pero no hay manera de bajarlo, ya os lo digo. En la transposición sí, si se mantiene la legionela os aseguro que sí, pero por ahora no. En el tema de colífagos somáticos, la OMS dice que es el indicador más específico para los virus. Te pone el método y te pone un valor. Una de las modificaciones importantes de la modificación de la directiva es que en los análisis te viene el autocontrol, que es el del gestor, el control en origen, que es de las autoridades hidrológicas, el control en edificios, de edificios prioritarios, que es del titular del edificio, pero después añaden un nuevo tipo de análisis, que es el operacional, que es dentro de cada uno del gestor que gestiona una parte del abastecimiento, los análisis que tiene que hacer o que hace para ver si su zona de gestión está bien o está dando agua buena o no. En ese aspecto yo creo que los colífagos somáticos tienen que ir en el control operacional, pero es una opinión mía. No viene ahora muy bien definido dónde en las últimas modificaciones del texto, no viene muy bien definido dónde van a estar. Yo personalmente pienso que tiene que estar en el control operacional, porque tiene más sentido, no en el control de grifo, sino en el control operacional. Entonces, por último, solo comentar un poco el cronograma para que lo tengáis en mente. Pues empezamos en febrero del 18 con la presidencia búlgara, hemos pasado por presidencia austriaca, presidencia rumana, ahora Finlandia y después la croata. Digo la después porque enero está enseguida y nos va a tocar la presidencia de Croacia. Con lo cual me imagino que el texto, la directiva saldrá cuando sea la presidencia croata. El Consejo de Ministros, donde se ha hablado de la directiva, es el búlgaro, el austriaco y el rumano. Comentar que realmente el texto está casi ya consensuado, pero hay dos temas que no son técnicos y que se han llevado a estos tres consejos de ministros, que son el derecho al agua, el derecho al acceso al agua y los materiales en contacto con agua. Entonces, bueno, pues son dos temas que hay división en los estados pero ya no es un tema puramente técnico, o sea, ya lo tienen que decidir por encima de los técnicos. Después de la primera lectura del Parlamento tenéis en la web lo que es el informe de Antin,
que es el ponente que hizo las explicaciones o los comentarios al proyecto de directiva. Como ha habido elecciones europeas, pues han cambiado los diputados, los comisarios y los directores generales. Ahora se están otra vez creando y, por lo que yo sé, ahora en septiembre no hay ninguna reunión de agua, de consumo, y yo espero que en el cuarto trimestre, en octubre o en noviembre, se retomen otra vez las reuniones. Y también espero, aunque no es seguro, que la aprobación sea en el año 2020, porque si no, esto es como el parto de la montaña. Y, bueno, pues estoy a disposición de vuestras preguntas, que espero que sean pocas. Y solo aquí he querido traer, para que sepáis que, bueno, detrás mío está toda esta gente, que son estupendos, y es el equipo que tengo en el Ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por la presentación. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Público? Como les he dicho que no. Ya, les has metido miedo. Cualquiera levanta la mano. A mí también me has metido miedo, o sea, tampoco te voy a preguntar. Bueno, no sé si tenemos alguna entonces. Si no, en la mesa redonda. Si no, en la mesa redonda. De hecho, vamos a atacar ya la mesa redonda. Si os parece, los ponentes, por favor, subís. Y además contaremos también con mi compañera Belén, incorporación de última hora, No, que no puedo. es importante que también su visión creo que esté en la mesa redonda.